Nuestros invitados, está con nosotros Eric Aedo Geldres, candidato por la democracia cristiana. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muy buenas noches a todos y todas. También nos acompaña Ana Araneda Gómez del Partido Ecologista Verde. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Tania Conchi Hidalgo del Partido Comunista también nos acompaña aquí en el tablón. Muchísimas gracias y bueno, no estamos repitiendo el plato, que bien eso. Perfecto, Rodrigo Díaz Werner, siempre digo, ¿lo dije bien? Bueno, independiente, muchas gracias por estar con nosotros. Lo dijo muy bien. Muchas gracias por la invitación a poder debatir. Continuamos con el candidato Gastón Flores Órdenes del Partido Unión Patriótica. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias al tablón y a todos y todas quienes van a ver el programa esta noche. Continuamos con Pedro Neira Milchío del Partido Humanista. Gracias por estar con nosotros. Agradecido y un saludo a toda la gente que nos ve a través del Canal 9. Un saludo, paz, fuerza, alegría para toda la región del Biobío. Muchísimas gracias. También está con nosotros Javier Sandoval Ojeda del Partido Igualdad. Muchas gracias al tablón, al Yoko, a todas y todos quienes nos escuchan. También está con nosotros la octava invitada, Flor Baice Novoa de la Unión Demócrata Independiente. Muchas gracias por la invitación y muy buenas noches. Bueno, usted ha visto todos los debates, me imagino, muy informado como son nuestros telespectadores, pero les vamos a volver a repetir el formato. Cada uno de los candidatos va a responder el mismo tema, van a tener 2 minutos por respuesta y luego de eso una réplica, porque siempre queda algo en el tintero, ¿cierto? Hay muchas propuestas que manifestar. En el primer bloque vamos a tener 2 temas y en el segundo uno. Vamos a maximizar un poquito más el tiempo en esta jornada. De inmediato partimos con algo que viene pero de cajón con lo que se va a votar, ¿cierto? El gobernador regional obviamente tiene que velar por la región y cuáles serán las medidas descentralizadoras respecto, ¿cierto?, de una posible gestión y además de eso, las medidas de transparencia en su posible gestión como gobernador o gobernadora. Comenzamos con Eric Aedo. Muchas gracias. Comentarles que una de las primeras medidas que vamos a tomar como gobernadores regionales respecto a los temas, ¿no es cierto?, de participación, tiene que ver con que ya nos hemos puesto de acuerdo con un número importante de candidatos a gobernadores regionales de la unidad constituyente a lo largo del país para exigir, una vez elegidos como gobernadores, que todos los servicios del país pasen de forma inmediata y no como está planificado hoy día, de manera de pilotaje en algunas regiones, pasen a depender directamente del gobierno regional. Esa es una manera en que podamos tomar decisiones que hoy día impactan fuertemente en la región, como los temas de campamentos y tomas que han subido y que necesitamos resolverlo desde ya con la gente. Lo segundo, en temas de participación, es que vamos a generar una mesa sindical regional, funcionando de la mano del gobierno regional, y para eso hemos firmado durante esta semana un acuerdo con muchos sindicatos importantes de la región. Son más de 6.000 los sindicalistas que existen en la región. Una tercera medida que vamos a tomar es crear el capítulo regional de concejales. Son ellos quienes están en la primera línea de trabajo con las comunidades y para eso vamos a funcionar trimestralmente con ellos. Y también vamos a avanzar de manera decidida en un gobierno regional electrónico y para eso necesitamos iluminar, ¿no es cierto?, con conectividad toda esta región, pero no podemos obligar a la gente en medio de esta situación de pandemia a ir hasta las oficinas del gobierno regional y en eso tenemos que generar modernización electrónica para la gente, en beneficio de la gente y obviamente eso lo vamos a hacer con los trabajadores y trabajadoras del gobierno regional. Y finalmente planteo que una porción importante del Fondo de Desarrollo Regional, así como existen los presupuestos participativos en las comunas, una parte del Fondo de Desarrollo Regional, sus proyectos sean decididos por las comunidades en las comunas. Nos parece que esas son formas de avanzar en descentralización, en participación y en que los hombres y mujeres que buscan dignidad quieran participar. Muchísimas gracias. Continuamos ahora con las propuestas en torno a la descentralización y también mayor transparencia de Ana Araneda. Muchas gracias, buenas noches. Tenemos que tener claro que Chile es el país de Latinoamérica y de la OCDE más centralizado, ¿ya? Ese es un gran problema. Y precisamente el estar reunidos acá y tener este acto democrático le hace muy bien al país y claramente a la región. Desde ahí, este hito histórico nos va a permitir, ¿cierto?, abrirnos y trabajar la regionalización. Se habla de regionalización, pero estamos a años luz. Desde ahí tenemos que mirar distintos aspectos. Mirar primero la economía, ¿cierto?, basándonos primero en cómo descentralizamos nuestros recursos. Y desde ahí yo pienso y creemos que debemos descentralizar
justamente desde la industria primaria llevar a la industria secundaria, invitarla a trabajar la industria secundaria y generar esta manufactura y desde ahí tener mayor empleabilidad. Por otra parte, un aspecto que es también para la descentralización importante es la parte social. Desde ahí utilizar todos estos instrumentos de gestión territorial que, por cierto, no han sido de la mejor forma utilizadas, invitar a toda la ciudadana y ciudadana a ser parte, ¿cierto?, vincularse y que todos podamos tomar medidas al respecto de nuestros propios territorios, que lamentablemente nuestros planes reguladores se basan en la ciudad y no en el territorio. Y finalmente, mirar, ¿cierto?, esta descentralización en un aspecto ambiental. ¿Por qué lo digo? Porque efectivamente la toma de decisiones a grandes proyectos ambientales con cargas ambientales en donde tenemos zonas de sacrificio en la región, lo ha permitido justamente la centralización. Quienes deciden, ¿cierto?, por estos proyectos que no los quiere el territorio, no los quiere las personas, lo deciden los sectores públicos, directores, ¿cierto?, delegados también del presidente y en su entonces también los intendentes en ese momento. Creemos que estos tres aspectos son necesarios dentro de esta descentralización. No es un trabajo fácil, no podemos prometer tampoco en 4 años que vamos a lograr toda la descentralización. De hecho, y lo he dicho, gracias. Tiempo, muchas gracias. Continuamos ahora con las propuestas de Tania Concha. Bueno, en ámbito de descentralización, en primer lugar hay que dejar claridad que esta elección, y por eso también la invitación que toda la ciudadanía de la región del Biobío se haga parte, va a ser el primer paso fundamental a lo menos lograr un avance significativo en materia de gobernabilidad, porque la gobernabilidad va a ser a través de un respaldo de votación popular. En segundo lugar, y eso lo tenemos contemplado en el programa y está con subrayado en negrita, necesitamos mayor traspaso de competencia, y para ese mayor traspaso de competencia de nada sirve que la ley nos limita justamente esas atribuciones que nosotros hasta la fecha no tenemos. Por lo tanto, una de las primeras cosas que hay que hacer es juntarse con todos los electos gobernadores y gobernadoras regional de Chile para clamar justamente por las necesidades, fundamentalmente necesario, fondo de convergencia estructural para la región del Biobío. Segundo, y ni un paso atrás en el ámbito de las rentas territoriales, de los debidos impuestos que tenemos que cobrar. Recientemente, y ustedes todos han sido testigos de la aprobación del royalty minero. Ese es también un gran avance en el ámbito de la descentralización y en esa línea hay que ir y seguir luchando, dado que si no aumentamos la incidencia directa sobre lo que hoy día tenemos respecto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que solamente en definición propia nuestra actualmente va entre un 8,4 a un 8,6%, no vamos a lograr absolutamente ninguna descentralización. Y por último, me comprometo, por supuesto, a una gestión transparente, de control ciudadano, de cara a la ciudadanía, jamás de espalda de la ciudadanía, donde el tráfico de influencia va a ser castigado, es necesario, donde vamos a tener un control interno, una vinculación permanente también en ámbito de Contraloría. Muchísimas gracias. Es el momento de conocer las propuestas de Rodrigo Díaz. Bueno, buenas noches. Lo primero que me preocuparé es de constituir y promover la constitución y configuración de la Asociación Nacional de Gobernadores Regionales. Desde ahí exigiremos el traspaso no solo del Servio, sino además de Corfo, de INDAP, de FOSIS, de Turismo y de todas las instituciones vinculadas a cultura, como fue el planteamiento que hizo la comisión nombrada por la presidenta Bachelet y que luego fue cercenada en el Congreso. Además del total de inversión del presupuesto nacional, hoy día, como dice Tania, hay un 8% que llega a la región, pero del presupuesto global de la región, solo el 2% llega a la región. Y desde ahí impulsaremos, desde esta Asociación Nacional de Gobernadores Regionales, que subamos durante este periodo al 10% del presupuesto nacional destinado a las regiones para progresivamente ir avanzando y llegar a estándares internacionales que son del orden del 25 al 30%. Además, voy a constituir, para preocuparnos de disminuir el centralismo interno dentro de la región, constituir 2 fuertes oficinas provinciales, una en Lebu y la otra en Los Ángeles, para ayudar a las comunas más pobres a levantar cartera de proyectos. Además, impulsaré la declaración por el Consejo de Gobierno Regional de zonas de rezago para aquellos lugares de la provincia de Biobío, de Concepción, que no tienen hoy día facilidades para poder obtener rentabilidades sociales y por lo tanto no pueden llegar proyectos a ellos. La declaración de zonas de rezago significa evaluaciones
con un criterio más flexible y también asignación directa de recursos. Además, me dirigiré antes que salga la ley de rentas regionales, que va a tener una tramitación que no es breve. Me dirigiré a las principales empresas que están operando en la región del Biobío para que paguen sus impuestos en las comunas donde están generando riqueza. E impulsaremos los presupuestos participativos y las consultas públicas. En materia de transparencia, lo primero que haré será pedirle a la Contraloría que haga una integral auditoría de los dineros del gobierno regional. Además, me comprometo que las personas que seleccionemos van a ser seleccionadas con un carácter paritario y no aceptaremos que valga... Perfecto. Tiempo, muchas gracias. Continuamos con las propuestas en torno a las medidas descentralizadoras y de mayor transparencia de Gastón Flores. Si bien este es un primer importante paso, espero que no se convierta en una descentralización maquinal y forzada desde parte de la élite, una medida para pagar favores políticos. Pues no es raro ver campañas multimillonarias que buscan por todos los medios tomar este nuevo espacio democrático. Para mí y para Unión Patriótica no existe la democracia tal como la pregonan los ricos y poderosos. Lo hemos mencionado antes, para construir una casa debemos tener buenos cimientos y el mejor apoyo para la clase obrera serán sus organizaciones de base fortalecidas, de ver no solo de nuestra gobernación, sino que de todas las fuerzas que hoy se reconocen de izquierda y que apuntan a un sistema nuevo. Como gobernación, desarrollaremos una reconstrucción del tejido social desde la educación y el debate político público, transparentando y transformando instancias reguladoras y otras, utilizando todos los medios de comunicación disponibles, tanto antiguos como nuevos. Y en esto quiero ser enfático, debemos tomar esto como un desafío, considerando la situación actual de la pandemia. Modernizar los canales de comunicación de la administración pública y que además esto se convierta en un deber de todos y todas, participar, porque no existe democracia ni menos una descentralización sin el pueblo. Muchísimas gracias a Gastón Flores. Continuamos con las propuestas de Pedro Neira. Muchas gracias. La descentralización, solo con esta elección de gobernadores, va a ser una anécdota si nosotros no realizamos una real descentralización en la toma de decisiones. Nosotros creemos, los humanistas, en la democracia real, no en la representativa. Aquí ustedes han escuchado a estos candidatos hablar desde la institucionalidad, pero no desde la necesidad de la gente. Nosotros vamos a proponer directamente que la gente de cada uno de los territorios defina cuáles son las necesidades en presupuesto y en planificación de sus comunidades. Lo haremos a través de cabildos abiertos. Esos cabildos abiertos listarán cuáles son las necesidades y la gente votará en sus territorios cómo se va a aplicar el presupuesto regional y la planificación. Esa es una verdadera descentralización, no solamente crear más instituciones, sino devolverle el poder a la gente. Eso tenemos que tenerlo sumamente claro. No queremos ser una anécdota, sino un ejemplo de demostración a las otras regiones que con la gente, con la voz de las personas y las necesidades rescatadas de cada uno de los territorios, podamos lograr una verdadera descentralización. ¿Qué parte? Porque el gobernador no puede estar solamente aquí en Concepción, sentado en una cómoda oficina, sino que el gobernador tiene que ser de terreno, tiene que estar con la gente recuperando cada una de las necesidades y plasmándolas en proyectos en directa relación a lo que ellos necesitan. No podemos seguir planificando desde Concepción o desde una oficina lejana, oscura, por ejemplo, con lo que pasa con el plan metropolitano, regulador metropolitano, que nosotros nos oponemos evidentemente y que solamente se ve desde una perspectiva técnica y no social. Y en la probidad, tenemos que hacer esta devuelta de la democracia real para que la gente entienda que el gobernador va a estar mandatado por ellos. Vamos a hacer sesiones que sean del Consejo Regional transmitidas a la gente, que las conversaciones de este gobernador con los grupos de interés también sean transmitidas. De esa manera recuperar la confianza de las personas y crear una nueva gobernación, una nueva región para toda y toda la gente. Muchísimas gracias. Es momento de conocer ahora las propuestas de Javier Sandoval. Buenas noches. Participación vinculante en materia de inversión pública y de evaluación ambiental. Plebiscitos, consultas vinculantes ciudadanas, funcionamiento de los consejos de la sociedad civil, de los nuevos COSOC y además espacios de resolución para orientar la inversión pública y reorientar los proyectos actuales, muchos de ellos, con los distintos grupos sociales, organizaciones, gremios de trabajadores.
Por ejemplo, los gremios de la salud, hoy día excluidos de la mesa COVID, inexplicablemente, donde se diseñan las medidas sanitarias. También las cuidadoras, que han exigido ser recibidas, los actores y los actores del mundo cultural, que también han solicitado ser parte de la gestión de los recursos públicos y no se les ha escuchado, así como las cuidadoras y el mundo de la discapacidad, los trabajadores, organizaciones medioambientales y socioambientales, los jóvenes. Con todo ello y en los distintos ámbitos, sobre todo donde hay conflicto hoy día en la región del Biobío, se debe rediscutir, rediseñar la orientación del gasto. Por otro lado, los instrumentos. El plan metropolitano, el plan regulador metropolitano, entró ayer al gobierno regional, nos enteramos por la prensa. No hubo participación en su diseño. Me tocó fiscalizar y a través de transparencia obtener el dato de que en 6 años habían participado menos de 10 vecinos, dirigentes vecinales. Principalmente hubo gremios, hubo funcionarios públicos y algo de academia. Eso no puede continuar y por eso hay que rediseñarlo y es la posición que estamos planteando en este momento. Y por último, necesitamos atribuciones también para desarrollar empresas públicas en el Biobío, junto con adquirir mayor presupuesto vía impuestos territoriales ahora ya. Y dentro de eso también atribuciones para protegernos y que se protejan las comunidades en materia de inversión cuando se trata de proyectos de grandes transnacionales que llegan desde fuera, tanto corporaciones nacionales como internacionales, y que no hay posibilidad de proteger la calidad de vida en los territorios. Muchas gracias. Y finalmente responde sobre descentralización y también medidas de transparencia, Flor Baiza. Muchas gracias. Bueno, este proceso histórico que comienza con esta elección de gobernadora regional tiene que seguir fortaleciéndose y tiene que hacerse de manera urgente. Para ello voy a establecer una asociación entre los diferentes gobernadores y gobernadoras de Chile para tomar mucho más fuerza, más allá de lo que corresponde a una región. Vamos a actuar como país porque estoy segura que ahí vamos a todos coincidir en la necesidad de acelerar los traspasos de competencias que aún no lo tenemos nosotros como una herramienta de hacer mucho más potente y más robusta esta descentralización. Hay temas que son muy importantes para cada una de las regiones. En la región nuestra, la del Biobío, tenemos que acelerar las materias correspondientes a vivienda y a fomento, dadas las particularidades de nuestra región en lo productivo, en cada una de las vocaciones turísticas, pesqueras, madereras, también en lo climatológico, en el caso de las viviendas, las pertinencias culturales, incluso para definir políticas públicas en este sentido, tiene que estar mucho más acelerado, porque de esta manera estamos tomando en consideración y respetando, por lo tanto, la opinión ciudadana a la hora de definir recursos regionales en estas materias. En cuanto a lo que es los recursos, por supuesto que hay que aumentar este 8%, escaso 8% hoy día de la inversión pública que se hace desde el gobierno regional. Tenemos que subir ese estándar y tenemos que llegar al 15 o 20% a lo menos. Es lo que nos corresponde, es lo que nos merecemos. Para ello, más allá de la legitimidad vía legal, tenemos el respaldo ciudadano, a la cual debemos además sumar a las asociaciones de alcaldes, a las asociaciones civiles también de participación civil, para que se sumen a esta petición y a esta presión al gobierno central para poder aumentar los recursos que nosotros decidamos en regiones. Como en medidas de transparencia, hoy día el mundo y Chile cambió, y en esto la gente tiene derecho a saber en qué se usan los recursos públicos que son de cada uno de los chilenos y chilenas, de cada uno de ustedes que nos están escuchando hoy día. Muchas gracias. Lo prometido es deuda. Vamos a ir con las réplicas. Quedaron ahí varias ideas dando vuelta. Vamos a comenzar con 1 minuto para Erika Edo. Muchas gracias. Decirles que vamos a hacer auditorías permanentes en el gobierno regional y que no suceda lo que le sucedió al consejero regional Edmundo Salas, que en el periodo anterior, cuando quiso saber cómo se estaban gastando los recursos de todos los chilenos y de todos los habitantes de la región, recibió una apabullante crítica desde el Poder Ejecutivo, porque simplemente quiso saber cómo se estaban gastando esos recursos, si se estaban gastando bien o mal. Lo segundo es que voy a impedir de manera transparente el cruce de personajes y personas que llegan al gobierno regional y que a través de familiares generan empresas, por ejemplo, que controlan programas de proempleo. Eso me parece inaceptable. Y tampoco permitiré que personas que trabajan en el gobierno regional, y lo voy a hacer de manera transparente, tengan subsidios cruzados o emprendimientos por fuera, utilizando subsidios que administra
el gobierno regional. Tiempo, muchas gracias. Continuamos ahora con la réplica de Ana Araneda. Gracias. Efectivamente, nuestra transparencia se va a basar en la comunicación efectiva, en también integrar al equipo de trabajo a personas profesionales competentes en sus distintas áreas. No vamos a tener ningún favor político, porque de hecho no los tenemos, y tampoco ningún favor a ningún privado, porque tampoco los tenemos. Desde ahí vamos a generar esta autonomía y también invitar a las licitaciones cuando ya estén abiertos todos los fondos, que no va a existir el codeo, no va a existir ese lobby. Queremos también desde ahí entregar recursos a empresas que cumplan con los requisitos, que cuenten con políticas de equidad de género, que para nuestro programa es un eje principal, y desde ahí fomentar, ¿cierto?, toda la inequidad existente que ha habido desde los distintos gobiernos anteriormente. Gracias. Muchísimas gracias, Ana Araneda. Continuamos con el minuto de réplica de Tania Concha. Muchas gracias, se me quedó algo pendiente y qué bueno que tengamos este minuto, ¿no? Yo recuerdo muy bien que cuando asumí como consejera regional, uno de los temas que estaba en el debate, cómo era posible que un ex consejero regional podría haberse adjudicado, ¿no?, una licitación, haber estado en el mismo consejo regional y haberse solamente abstenido del voto. Y eso es una realidad que vivimos día a día, y vivimos día a día en permanente. Por lo tanto, yo creo que aquí hay que manifestar, y de cara a la ciudadanía, a los ciudadanos, al pueblo, que esas prácticas tienen que terminar, pero en absoluto. De hecho, las sesiones de Consejo Regional, así también las comisiones, se van a transmitir en tiempo real para cada uno de los ciudadanos sepa qué opina quién y qué dice. Y vamos a ser, pero riguroso en el ámbito. No hay compromisos políticos con nadie, porque la política se ha transformado en aparentemente algo que no es el origen de ella. Tiempo, muchas gracias. El minuto de réplica de Rodrigo Díaz. Como decía, auditoría por Contraloría del estado de recepción del gobierno regional. Segundo, vamos a nombrar una persona intachable como auditor regional del gobierno regional, de tal manera de asegurar el máximo celo en el cumplimiento de su trabajo. Examen psicológico para todas las personas que van a entrar a trabajar al gobierno regional. Y no contrataremos a personas que tengan problemas de violencia intrafamiliar, que deban pensiones de alimentos, ni tampoco a personas vinculadas con tráfico de drogas. Acceso transparente y en línea para saber el estado de vida de un proyecto, y además para saber si estamos pagando adecuadamente y que nadie se salte la fila con pagos anticipados. Además, generaremos un sistema de rendición de cuentas reforzado. Finalmente, vamos a establecer en las bases de licitación de los contratos que sean del gobierno regional que no se va a financiar, no se va a admitir a los concursos a empresas que hayan dejado botados proyectos y que hayan perjudicado a los vecinos. Tiempo, muchas gracias. Vamos con la réplica de Gastón Flores. Tal como mencionaba anteriormente, un aspecto clave para el proceso de descentralización es la transparencia, pero no solamente podemos vivir de aquello, sino que también tenemos que enfocar en aspectos muy claves. Para lograr cierta autonomía respecto al poder central, debemos sí o sí comenzar a generar más recursos, y como región es clave dejar de depender de los monocultivos y también poder generar nuestra propia industria manufacturera, un proceso que es de largo aliento, pero que desde nuestra gobernación comenzaremos. Muchísimas gracias a Gastón Flores. Vamos con la réplica de Pedro Neira. Estimadas vecinas y vecinos, les invito a imaginar su comunidad, una comunidad que decide por la construcción de un hospital, una comunidad que decide por la construcción de una universidad, por ejemplo, en la provincia de Arauco, una comunidad que decide en su transformación propiamente tal como en la forma de cómo se comunica y que recupera sus caminos y también el progreso de cada uno de ellos. Eso lo va a poder hacer usted con esta alternativa. Cuando nosotros decimos democracia real, lo decimos en la decisión de ustedes, no solamente en la decisión de otros. Esta democracia real se va a representar en normas también de solidaridad y de compromiso con ustedes. Cada una de las cosas que se hagan en nuestra región, usted la podrá ver. Cada una de las conversaciones de este gobernador, usted la va a poder ver. Y no vamos a tener nuevamente gobernadores que son relacionadores públicos de empresas o que se financian a través de las empresas sus campañas políticas. Eso no lo vamos a permitir más, porque usted va a tener el poder de decisión. Tiempo. Usted va a controlar la gestión del gobernador. Muchísimas gracias. Vamos con el minuto de réplica de Javier Sandoval.
Hoy día el gobierno regional del Biobío es un elefante blanco. Ha permitido que perdamos 3 años valiosos en un contexto histórico sumamente complejo como el que estamos viviendo, y debido a la falta de transparencia se han enquistado una serie de malas prácticas que hemos intentado enfrentar desde el Consejo Regional hasta acá. Logramos, por ejemplo, que se pudieran transmitir las sesiones telemáticas cuando se trata de sesiones abiertas, las sesiones donde todos y todas votamos. No así las comisiones, que siguen transcurriendo en secreto, y ahí estamos haciendo ese empeño también, junto con Tania y con una de consejeros y consejeras, tratando de abrir ese espacio de transparencia. La práctica y la experiencia que hemos hecho hasta ahora en el gobierno regional ha sufrido obstrucción, ataques, descalificaciones. Vaya al Congreso, vaya a Contraloría, pídaselo a mi jefe, cuando vemos que jefes, por ejemplo, que hoy día son candidatos constituyentes de la UDI, no nos entregan todavía informes que nosotros hemos solicitado desde hace más de un año. Eso va a cambiar. Muchísimas gracias. Vamos con el minuto de réplica de esta primera ronda de preguntas con Flor Baiza. Bueno, ya lo dije, todos los ciudadanos tienen derecho a saber en qué se gastan los recursos que son de todos nosotros, y por lo tanto debe haber un sistema eficiente y en línea de información oportuna y eficaz sobre todo el peso que se ocupe y se gaste y se invierta en el gobierno regional. Para ello tiene que haber información a la cual los vecinos puedan acceder y que no les sea difícil obtener esa información. Información sobre, por ejemplo, quiénes son los socios de unas empresas cuando se licitan a proyectos que sean licitados públicamente, privadamente o vía administración directa. Para ello tiene que haber un estándar de exigencia y de conformación de bases de licitación, en el caso que las haya, que sea con mayores filtros a los que hasta hay ahora. Tiene que haber política de puertas abiertas absoluta en esto. Si no hay nada que ocultar, nada debe dejar de entregarse a la ciudadanía. La forma en la cual se ejerce la transparencia y por lo tanto la eficiencia y la eficacia del gasto público. Y nosotros a su vez como región tenemos el derecho a saber cómo se entrega los fondos a nuestra región. Ese famoso polinomio hoy día tenemos que exigírselo al gobierno central, que se nos explique. Tiempo, muchas gracias. Bueno, hemos terminado esta primera ronda de preguntas. Ya vamos a otro tema que nos parece relevante, que queremos rescatar también, que dice en relación con los proyectos de conectividad para la región del Biobío. Vamos al revés. Comenzamos ahora por Flor Baiza. Sí, bueno, en materia de conectividad, siempre cuando hablamos de conectividad tenemos que pensar en las personas. ¿Para qué sirve la conectividad? Para nosotros tener una vida más tranquila, más segura, más cómoda y que nos permita, por lo tanto, estar en un mejor estado de bienestar. Para ello hay conectividad que es terrestre, aérea, ferroviaria, conectividad digital, y esas tenemos que mejorarlas. Hoy día, en materia de conectividad terrestre, tenemos vías estructurantes y obras estructurantes que hay que agilizarlas, hay que apurarlas, y que también tienen un efecto de provocar generación de empleo, que hoy día también es una prioridad. Entre ellos podemos señalar el puente industrial, el puente ferroviario, conexión del puente Bicentenario con la calle Chacabuco, lleva años esperando. Tenemos la ruta costera y la ruta Piedemonte, que resuelven una problemática tremenda para toda la conexión de la provincia de Arauco con el Gran Concepción. Tenemos la costanera de Chihuayante, que ya tiene que agilizarse también esa ejecución, porque es una vía estructurante dentro del todo el Gran Concepción y son obras que están esperando los ciudadanos. La ampliación del biotren a Lota es una noticia que se anunció, pero que hoy día tenemos que hacer que esto se materialice a la brevedad y no dejar de pensar que esto se pueda prolongar hasta Arauco y también hasta Tomé y luego Penco. Son proyectos que hay que pensarlos desde ya, instalarlos como una prioridad. Los corredores de transporte público son también una forma de que los ciudadanos puedan vivir esa hora y media que hoy día se tienen que trasladar a sus lugares de trabajo, la puedan acortar y la puedan vivir de manera más eficiente y haciendo también incluso dando espacio al esparcimiento o al trabajo en vehículos que les permitan generar un confort que es el que se requiere a la hora de haber trabajado o volver a sus hogares muy tarde o salir muy temprano en las mañanas. En el mundo rural tenemos por supuesto que también resolver la necesidad de conectividad de caminos, que las señoras, las personas, los hombres, los trabajadores no tengan que estar en el barro durante el invierno y comiendo polvo durante el verano. Muchísimas gracias. Vamos ahora con las propuestas en torno a conectividad de Javier Sandoval. Hasta aquí en conectividad el foco ha estado centrado en el traslado de materias primas más que en las personas.
y necesitamos tener un viraje en esa concepción, haciendo un diseño, un nuevo diseño de plan maestro de conectividad que efectivamente incorpore soberanamente los intereses y las actorías sociales de los vecinos y vecinas, de las y los habitantes de la región del Biobío, en el diseño y en la solución integrada de los gravísimos problemas que hoy día tenemos. Tenemos una red ferroviaria y una red vial que están sobreexigidas por el traslado excesivo también de mercancías y sin embargo se sigue insistiendo en incrementar los volúmenes de carga. Por eso nosotros apuntamos a distintas medidas que tienen que pasar por distintas políticas, desconcentrar los centros urbanos, por ejemplo, una de ellas, de manera de que con inversión pública evitemos estos viajes excesivos también y desplazamientos que quitan tanto tiempo a la población, más que en el trabajo, en el traslado de los trabajos, un nuevo modelo que sea multimodal, donde parte del tiempo se vaya en bicicleta, se camine, se ocupe el tranvía, no el metro necesariamente, más bien formas amigables con el desarrollo del derecho a la ciudad y, por supuesto, también con el biotren que tiene que extenderse, como ya se ha dicho. Nuevos trazados, por otro lado. No podemos seguir insistiendo en este traslado simultáneo a través de la ciudad de pasajeros y de carga. Y proyectos como el puente industrial no pueden continuar de la manera que están hechos porque están destruyendo un humedal y una reserva alimentaria como son los hortaliceros de Boca Sur. En la ruta Piedemonte lo mismo y el puente ferroviario que atraviesa el Cerro Chepe y que perfora ese cerro y que está fragmentado con un proyecto de soterramiento no se pueden implementar como se han diseñado. Vamos a invertir en estudios para averiguar cuál es la factibilidad de un nuevo trazado para esos, digamos, volúmenes de carga que tienen que salir de la ciudad y también vamos a potenciar una red ferroviaria que nos comunique con Ñuble y con las regiones colindantes. Muchísimas gracias a Javier Sandoval. Continuamos ahora con las propuestas de Pedro Neira. Bueno, en materia de conectividad nosotros creemos que tenemos que basarlo desde un rol que tiene esta gobernación, que es la planificación. Pero una planificación que no puede realizarse desde oficinas en Concepción, sino conociendo la realidad de cada una de las comunidades. Por ejemplo, en la provincia de Arauco, caminos públicos que son tomados hoy día y son parte de las forestales, como el camino entre Curanilahue y Nacimiento. No hay conectividad entre dos provincias importantes de nuestra región. Eso debemos recuperarlo. Tenemos que hablar directamente también de lo que pasa en Los Ángeles, con el crecimiento de la urbanización, porque los servicios están en las grandes ciudades y no están en las otras ciudades que también lo requieren. Por lo tanto, vamos a desconcentrar cuando esos servicios y los derechos también estén en cada una de las comunas. ¿Cuánto no se ha dicho sobre el tema del aeropuerto de Los Ángeles? ¿Cuánto no se ha avanzado? Nada en la definición de un puerto para la provincia de Arauco. ¿Cómo hacemos esta conectividad entre todos y todas para definir también el tema del comercio y el transporte? ¿Cuándo le vamos a conversar esto con la gente? La verdad es que con estos candidatos que lo único que quieren es hacer planes desde oficina, no vamos a tener ninguna solución dentro de las necesidades. Evidentemente, tenemos que cambiar la conformación de nuestras ciudades, tenemos que interconectarlas entre ellas mismas, porque hoy día los centros urbanos de cada una de nuestras ciudades de la región tampoco están conectados con la periferia. Eso genera disgregación, genera finalmente que las personas no se sientan parte de su lugar donde viven. Por lo tanto, la construcción y todas las promesas que se pueden hacer acá tenemos que hacerlas desde la mirada de la gente, desde la construcción de las personas, cómo se movilizan. Evidentemente tenemos que mejorar el transporte público, tenemos que conectarlo también con el transporte vial de los autos y también con el mejoramiento desde la vía férrea, pero eso debemos conversarlo con la gente, con los territorios afectados. Nunca más si la gente, la construcción de esta nueva región es parte de ustedes, y cada uno de ustedes tendrá la posición de hacerlo. Muchísimas gracias a Pedro Neira. Vamos con las propuestas de Gastón Flores. La situación de pandemia nos ha demostrado que la conectividad en la octava región es horrible. Vemos que una gran cantidad de personas, niños y niñas, no tienen acceso a sus clases hoy en día debido a que no tienen acceso a servicios que al parecer fueran tan básicos como la Internet. Es por eso que nosotros como gobernación apelamos que si queremos comenzar a mejorar nuestra conectividad, debemos mejorar nuestra conectividad de cara al siglo XXI. Y es por eso que debemos ofrecer un sistema de Internet que sea gratuito para la región del Biobío, o al menos que comencemos desde las principales ciudades. Es importante también colocar el énfasis en algunos puntos que ya han sido destacados, como el hecho de mencionar el mejoramiento de la ciclovía en la región del Biobío.
Es imposible que una región que tiene las condiciones y los caracteres de cosmopolitas, como se le suelen poner a las ciudades de Concepción y otras, tengan tan pésima calidad de ciclovías. Es más, vemos que no solamente el problema se encuentra ahí, sino que no hay acceso para que las personas puedan participar en la planificación de las futuras formas de conectividad que tenemos que repensar. Vemos que se aprueban y se aprueban proyectos de espaldas a la gente, y eso no puede continuar. Debemos esforzarnos como gobernación por lograr atender las necesidades de la gente, acercarnos a ellos y darles las soluciones que necesitan respecto a esta temática. Y de ahí pensar en cómo poder mejorar también y dar un salto desde la economía en los transportes de materias que van a ser básicas, como apuntamos hacia el futuro, como lo son las manufacturas, como lo son las materias primas. Porque les recuerdo que sin ello no vamos a tener recursos económicos ni trabajo. Muchísimas gracias. Vamos con las propuestas en torno a conectividad de Rodrigo Díaz. En materia de conectividad hay varios niveles que trabajar. El primer nivel que menciono en este minuto es la conectividad vial. Me parece importantísimo conectar la comuna de San Pedro de la Paz con la comuna de Coronel por la vía costera. Hay 14 kilómetros que ya están construidos, me tocó impulsar ese desafío. Estamos a 7 kilómetros, solo 7 kilómetros de los parques industriales. Es decir, construyendo esos 7 kilómetros podríamos agregar una vía nueva que, conectándose al puente industrial en la parte justo llegando desde el mar, cruzando el río, lo que vamos a lograr es un par de orejas que nos permitirían sacar carga por ahí. Creo que ese puente industrial debe llegar hasta ahí y no debe continuarse con el modelo de la ruta Piedemonte. Está mal diseñado. Me tocó ver y tratar de solucionar en el año 2014 y luego en el 2015 cómo habían quedado mal diseñados por la Dirección de Concesiones la ruta 160 desde Coronel hacia Los Álamos y también la ruta Cabrero que partía en la congestión de la Rotonda Bonilla que no estaba considerada con soterramiento. 68 correcciones tuvimos que hacerle a la ruta 160, 37 debimos incorporar a la ruta que va a Cabrero. La ruta Piedemonte, así como está diseñada, no sirve, está mal hecha, no va a ocurrir. Y si no nos apuramos en solucionar ese problema, el 500.000 de personas que vive al sur del Biobío va a estar muy mal. En segundo lugar, necesitamos generar una ruta costera, una ruta por el borde río, la Costanera Sur, para unir los 3 puentes que están en la zona de San Pedro de la Paz. Tercero, también en materia vial, necesitamos desarrollar anillos viales. Uno se llama el anillo logístico, que permite conectar el puente industrial con la ruta interportuaria, que debe ser ensanchada y además desde la rotonda Tiempo, Biobío. muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos ahora con las propuestas de Tania Concha. Gracias. En primer lugar, hay que dejar en claro que hasta ahora los proyectos que algunos candidatos han mencionado respecto de gran impacto que tendrían en la región son proyectos que se instalan desde una mirada no en base a las necesidades del ser humano, de la ciudadanía, ¿no? Sino más bien y con gran seguridad según los intereses de grandes empresas. Y eso hay que cambiarlo rotundamente. Sí, por supuesto necesitamos conectividad, sí, por supuesto necesitamos infraestructura, sí, por supuesto, con mucha urgencia, y eso va a ser una de las primeras cosas que vamos a plantear, va a ser el plan de movilidad urbanística sostenible, de tal manera que se mejore el transporte público, sobre todo para los que día a día estamos atochados en ese transporte público. Incentivos para sacar los vehículos de las carreteras, etcétera, y que se mejore nuestra calidad de vida. El puente industrial no tiene nada absolutamente industrial, porque si ustedes, queridos ciudadanos y ciudadanas, ven en cuándo hemos aumentado en los últimos años la industria en la región del Biobío. Es una falacia de haberle puesto a ese puente industrial el nombre, porque en definitiva lo que es y detrás de cuáles están los intereses, combinado con la ruta Piedemonte, es que el negocio inmobiliario de esta región y sobre todo el impacto que va a tener sobre la provincia de Concepción crezca. Entonces nos hacen entender que si logramos avanzar en lo que es este puente industrial y si logramos avanzar en lo que es la propuesta de la ruta Piedemonte, nos vamos a dar solución a los problemas
de congestión, de taco, de mala calidad de vida y que tantos atochan sobre todo a los trabajadores y a las trabajadoras de la región. Sin duda, y eso es algo que un compromiso que asumimos hace mucho tiempo atrás, el biotren tiene que llegar a Lota y tiene que llegar también, ir en perfección a lo que es Penco, Tomé, pero sobre todo también a la provincia de Arauco. Temas de ese índole. El control sobre respecto al tema de los fondos FAR tiene que ser primordial. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos con las propuestas de Ana Araneda. Gracias. Bueno, la primera conectividad que tuvo la humanidad fue el ferrocarril, ¿no? En la revolución industrial. Y mírenos en lo que estamos ahora, un aumento de la temperatura producto, ¿cierto?, de este famoso dióxido de carbono que tanto daño ha hecho a la Tierra. Entonces, la solución aquí no es cemento ni palas, como lo han dicho la mayoría de los candidatos. Aquí la solución y la conectividad debe ser sostenible. Mirar el transporte sustentable, mirar lo que hacen los países desarrollados, ¿no? Somos de la OCDE, bueno, ¿por qué no imitamos entonces los modelos que ya existen? El atuchamiento no es hacer más rutas, el atuchamiento es entregar oportunidades para que la gente se movilice de otra forma, genere mejor salud y ahorre, ¿cierto?, en sus bolsillos. Por lo tanto, desde ahí necesitamos tener un biotren mucho más ampliado, también fue ya pronunciado, ¿cierto?, que este biotren invite a que existan vagones para las bicicletas. Claramente la bicicleta es la solución que necesita la región. Necesitamos conectividad de las ciclovías en las comunas. Claramente la pandemia demostró que la bicicleta es el transporte que necesita la región. Desde ahí también generar y promover los vehículos eléctricos, ¿ya? Algo que viene hablándose de los años 70, pero justamente por este modelo neoliberal que tenemos no se promueve. Y que estos vehículos o todo el transporte eléctrico cambie de matriz, porque no pudimos seguir hablando de electricidad si estamos todavía utilizando carbón y nos volvemos, ¿cierto?, a la revolución industrial. Y todo lo que implica el gran problema de congestión que tiene la región. Por lo tanto, nuestra propuesta sigue siendo sustentable, sostenible en el tiempo. Gracias. Muchísimas gracias a Ana Araneda. Vamos ahora con las propuestas en torno a la conectividad para la región del Biobío de Erika Edo. Quiero decirles que quiero ser un gobernador regional que tiene conciencia que esta región del Biobío son cada una de sus 33 comunas. Y lo digo porque cuando escucho alguna de las propuestas, algunos reducen la región del Biobío a Concepción, a Coronel o a San Pedro. Es mucho más. Y en esa decisión tiene que estar la dignidad de las personas. Y por tanto, una de las tareas de esta conectividad tiene que ser que dos provincias de la región del Biobío, que hoy día no pueden acceder una a otra de manera directa, que es Arauco y Biobío, tengan finalmente un camino directo que las una, y no la ignominia en que hoy día o van por la Araucanía o tienen que volver a Concepción y tomar la ruta a Cabrero. Eso es pensar en la dignidad de las personas, primero, y de ahí construir conectividad. Obviamente tenemos que hacer las obras de corredores de transporte público, y ese transporte público tiene que ser licitado en su totalidad, y lo vamos a hacer con los empresarios regionales. No vamos a estar abiertos a traer a transnacionales a realizar esa tarea. Y vamos a realizar también el tren de acceso norte a Concepción. Eso es mejorar la condición de vida de las personas, y no voy a aceptar ni un estudio más de ingeniería porque ya están todos los números para que el biotren llegue a Lota, llegue a Penco, llegue a Lirquén. Eso es poner la dignidad de las personas primero y luego, ¿no es cierto?, las ingenierías. Y vamos a realizar también la ruta que falta a Coronel. Debió hacerse antes, no ahora como una promesa, y la Costanera Sur también. Pero antes que eso era el diseño y la construcción del nudo que une Enrique de Soro con el puente Juan Pablo II, y cuyo diseño ya está hecho, simplemente que no se ha querido financiar. Esas son las obras que vamos a realizar. Muchísimas gracias a Erika Edo. Bueno, lo prometido es deuda. Tenemos este minuto de réplica. Comenzamos con Flor Weiss. Bueno, en materia de conectividad necesitamos
obras estructurantes, ya lo dije, necesitamos mayores rutas para desplazarnos. No podemos hipotecar proyectos como por ejemplo el Ruta Piedemonte, donde sí hay que aprender de los errores del pasado y si hay efectivamente que corregir el diseño, la ingeniería, hay que hacerlo porque eso, dado el crecimiento inmobiliario del sector entre Coronel y Concepción, obviamente, y toda la provincia de Arauco es una ruta que va a dar tranquilidad a las personas. En materia de mundo rural dije caminos básicos, dije necesidad de hacer carpetas de doble tratamiento. Para ello haré un convenio con la Dirección de Vialidad en donde el gobierno regional financie maquinaria para que ellos se puedan ejecutar la mantención y la pavimentación básica de estos caminos de manera directa y de esta manera administrando de mejor manera y eficiente el gasto público. Y en conectividad digital hay que generar un plan de reconversión digital para muchas de las personas, trabajadores, estudiantes, adultos mayores, que en la región hoy día, después de esta pandemia, no pueden tener acceso a este servicio que ya pasa a ser básico. Muchísimas gracias. Vamos con la réplica este minuto para Javier Sandoval. Considero que es urgente detener los proyectos de conectividad que no están hechos para las personas, que están puestos principalmente en función de allanarle el camino al traslado de crecientes volúmenes de mercancía que tienen que ser también transformados. En ese sentido, quisiera también preguntar acá en la réplica a Rodrigo Díaz a lo que has planteado sobre el túnel de 2 pisos. Un túnel de 2 pisos supuestamente para achicar la extensión, no sé, ¿cómo piensa pasar, por ejemplo, ese tren de 2 pisos a través del túnel que están proyectando para el Cerro Chepe? Tal vez piensan eliminar el Cerro Chepe. No sé cómo se podría compatibilizar esta idea con la preservación del patrimonio natural. Lo digo en la medida que has conversado con vecinos, pero no sé si alguno de ellos forma parte de las 300 familias que a lo menos presentaron observaciones importantes al proceso de evaluación ambiental. Y por último, también la conectividad en las zonas rurales y en las provincias colindantes tiene que apuntar al traslado de los trabajadores y trabajadoras de la salud y de los pacientes. No hay ni siquiera ambulancias. Muchísimas gracias. Vamos ahora con la réplica de Pedro Neira. Parece que les gustó hablar aquí a los candidatos a San Pedro de la Paz, que es el modelo más patente de segregación. Los que están al oeste están empobrecidos, los que están al este de la Ruta 160 están mucho más beneficiados. ¿Cuándo van a hablar con la gente, con los vecinos, cómo se comunica de buena manera San Pedro de la Paz? Pero tenemos que hablar del resto de la región. Un puente que cruce el Biobío para que la ribera norte, a nivel de Laja, San Rosendo, se comunique con la ribera sur, con Nacimiento. No hemos hablado nunca de eso aquí, en esta definición. No hemos hablado de un plan de conectividad real, de manera de internet, con un plan de fibra óptica hasta el más mínimo rincón, que podamos nosotros utilizarlo desde el punto de vista de la telemedicina y de la educación. Tenemos que pensar en la gente, no solamente en el comercio y en la explotación de la provincia de Arauco cuando se habla de conectar Coronel con San Pedro de la Paz, porque eso también es dañar el patrimonio de la costa de Coronel, que es un patrimonio histórico reconocido, evidentemente. Nunca más sin la gente. Muchas gracias. Vamos ahora con la réplica de Gastón Flores. Me da un poco de vergüenza decirlo, pero creo que en este momento hay cerca de la mitad de los estudiantes de la 8ª región no tienen acceso a educación debido a que no pueden comprar un pack básico de Internet. Es un hecho, señoras y señores, que la Internet se ha vuelto una necesidad básica para cosas tan sencillas como conectarnos a este mundo globalizado del siglo XXI y no podemos dejar que esto se convierta en una brecha que siga aumentando la distancia entre ricos y pobres. Es por eso que más allá de los proyectos de conectividad vial que se han propuesto, los cuales en su gran mayoría saludo, excepto aquellos que están dañando el medio ambiente, por supuesto, que eso no puede pasar, es el hecho de reiterar y poner en claro de que nosotros como gobernación vamos a esforzarnos por traer ese mundo del siglo XXI para todos y todas los jóvenes de nuestra región. Muchísimas gracias. Es momento de la réplica de Rodrigo Díaz. Bueno, había quedado en el anillo logístico, hay un anillo metropolitano también que se debe realizar, de tal manera de poder conectar Coronel, Lota, con Chihuayán, Tehualqui y a través de un orbital con Dichato y Tomé. Y también necesitamos una conexión regional que nos permita salir hacia el Maule, pasando por la región de Ñuble, por cierto, y luego una carretera que una desde Curanilahue hasta Nacimiento y que se conecte con el puente Andel de tal manera de tener una conexión, una columna vertebral que una las 3 provincias de la región.
En materia aérea necesitamos asegurar los vuelos comerciales a Los Ángeles y en ferrocarriles separar la carga del transporte de pasajeros. Hoy día hay muchos tramos que están solo con una línea, se debe duplicar esa línea. Asegurar también la llegada del tren a la comuna de Lota en este periodo y proyectar, hacer los estudios para llegar a Arauco y a Penco y durante este periodo para llegar luego a Dichato en el siguiente. Tiempo, muchas gracias. Vamos ahora con Tania Concha. Gracias, me quedó algo que me parece muy importante porque lo hemos planteado también en otros programas, que es una propuesta que tiene relación con la infraestructura verde, la infraestructura ecológica, ¿no? Se vincula directamente a lo que es la conectividad, ¿no? Porque aquí se ha hablado mucho del gran empresariado de la región. Quiero recordarles a los ciudadanos y ciudadanas de la región del Biobío que las grandes carreteras, las calles, son medios de producción. Por lo tanto, no es lo que nos han hecho querer creer también que se define para que nosotros nos traslademos de manera tranquila. Y en ese sentido proponemos esto de la infraestructura verde. Tiene que ver también con instalación desde los puntos de intermodal a lo que es el biotren, ya lo planteamos, Lota, Penco también tomé, pero que se haga una conectividad de los cerros y ahí los teleféricos van a jugar un rol primordial porque en muchas de las comunas donde carece incluso los municipios de bajísimos de presupuesto, vamos a imponer para la instalación de estos teleféricos. Gracias. Perfecto, vamos con el minuto de réplica de Ana Araneda. Gracias. En 20 años más, el 90% de la población va a estar en las ciudades, ¿ya? Vuelvo a insistir, cemento y pala no es la solución. Rellenar humedales no es la solución. Necesitamos mirar incluso la Agenda 2030, incluso necesitamos mirar la Ley Marco de Cambio Climático, que nos dice en el año 2050 neutralidad. Insisto, con más rutas, más cemento, más pala, más carretera, jamás se va a lograr, por lo tanto habría una incoherencia tremenda con los lineamientos del Estado versus, ¿cierto?, con las decisiones que se tomen en conectividad en la región. Por lo tanto, volvemos a insistir que para ahorrarnos, ¿cierto?, los problemas de congestión en todas las ciudades, pongamos restricción horaria, ¿ya? No es bonito, ¿cierto?, estar, ¿cierto?, estancados en algún lugar en donde hay una fila de camiones. Pongamos horarios a eso. Son medidas mucho a corto plazo, mucho más fáciles de llevar y probarlos. Y también hay que invitar a la población Gracias. Perfecto. Vamos ahora con Erika Edo. La dignidad de construir una integración entre el Atlántico y el Pacífico y por eso vamos a terminar esos 50 kilómetros que faltan para conectar desde Abanico hasta el paso Pichachén en la frontera. Han pasado décadas y no se ha terminado. Eso es parte de la integración, de la conectividad que necesitamos. Obviamente también un plan de conectividad digital, que nunca un niño en esta región pierda su año escolar porque no tiene acceso a internet, como pasa en la comuna de Arauco, al lado de donde se construye un proyecto MAPA de 2.500 millones de dólares. Y el puente Andel lo vamos a hacer, porque vamos a tomar la decisión que no se fue capaz de tomar cuando se estuvo en sus manos el puente, ¿no es cierto?, Mecano, y finalmente se diseccionó en decenas de pedazos. Unos se están pudriendo en los patios del regimiento Chacabuco y otros inservibles en el sector Cancha Los Monteros, en la comuna de La Florida. Eso lo vamos a hacer. Muchísimas gracias. Hemos concluido esta primera parte con 2 preguntas, interesantes propuestas aquí que hemos revisado a través de nuestras candidatas y candidatos. Es momento de una pausa comercial, pero quédese con nosotros que al regreso hay más. ¿Aún no has probado las pizzas Dinano? ¿Qué esperas para disfrutar de un sabor único junto a tu familia o amigos? Ahora todas las pizzas familiares de 3 o más ingredientes a tan solo 10.990 pesos por todo el mes de mayo. Ingresa a dinano.cl y listo. Conoce más en nuestras redes sociales, en nuestra página web dinano.cl o llámanos al 934 45 47 86. Además, nos encuentras en Versluis, Brisas del Sol, Talcahuano, en Versluis, San Pedro de la Paz, en Versluis, San Martín y en las plataformas de pedidos ya, Rappi y Uber Eats. Dinano.
este 15 y 16 y es importante también conocer propuestas en torno, por ejemplo, a la protección del medio ambiente, un tema que en cada encuesta que se hace ciudadana está surgiendo como un tema que le interesa a la gente. Yo podría decir que está como seguridad ciudadana y medio ambiente dentro de los temas más relevantes. Vamos a comenzar con las propuestas de Erika Edo. Muchas gracias. Decirles que entre las preocupaciones de la ciudadanía de la región del Biobío, efectivamente la primera es empleo, luego salud, seguridad y medio ambiente, en ese orden hoy día. Y del punto de vista del medio ambiente, una de las cosas que voy a hacer como gobernador regional es exigir el respeto irrestricto a la legislación medioambiental. Y quiero explicar por qué planteo esto. Hoy día en la región, lamentablemente, muchas iniciativas de desarrollo productivo, de desarrollo inmobiliario, entre otros, dividen sus proyectos con el solo objeto de saltarse las evaluaciones ambientales y solo presentar declaraciones ambientales. Y estoy hablando de proyectos muy concretos, como los que suceden hoy día en la provincia de Biobío, que tiene enfrentado a vecinos y vecinas de la ciudad de Los Ángeles, incluso a sus autoridades locales, con un proyecto eólico de más de 240 aerogeneradores, pero que se pretende dividir en 5 partes simplemente para torcerle la nariz a la legislación medioambiental. Eso no lo vamos a aceptar. Vamos a aceptar todos los proyectos de inversión, pero que cumplan irrestrictamente con la legislación medioambiental. Lo segundo es que vamos a defender a los vecinos de Coronel y de Penco. Y lo quiero decir con mucha claridad nuevamente acá. Yo no soy partidario, y así se lo pedí al gobierno, que ingresase el Plan Regulador Metropolitano de Concepción, porque condena a Coronel y a Penco, a sus habitantes, en zonas de sacrificio. Y como gobernador regional voy a detener esa aprobación porque se ha hecho de espaldas a la gente y solo beneficia a alguna actividad industrial. Y agrego un dato más para la gente de Coronel. Tiempo, va a quedar ahí el dato pendiente. A la réplica lo revisamos. Vamos con Ana Araneda. Gracias. Estamos ante esta pandemia, es una zoonosis. El que desconozca eso claramente no ha entendido nada. Y la zoonosis justamente es producto del deterioro ambiental. Si seguimos en este mismo formato, en este sistema que muchos de los candidatos plantean, ¿cierto?, que es el futuro y el progreso, vamos en mal camino, ¿ya? La sustentabilidad es el negocio del futuro. Los empresarios van a abrazar en un momento la sustentabilidad y van a hacerse, ¿cierto?, visibles y se van a enriquecer, porque ese es el modelo que tiene el futuro a seguir, no este sistema de extracción de nuestros elementos naturales. Nuestra gobernación quiere hablar de gobernanza hídrica, quiere trabajar el territorio, quiere cuidar los elementos naturales, quiere decirle basta a un biolantáneos, queremos decirle que es una estupidez a las carreteras hídricas, queremos poner el centro del bienestar de las personas y por sobre todas las cosas con responsabilidad ambiental. Y esta responsabilidad ambiental también se basa con la equidad de género, que la región y el país y el mundo ha sido una desolación. Queremos trabajar con las mujeres porque las mujeres somos tierra. Las mujeres somos el cambio de fertilidad, de construir un ambiente libre de contaminación, como lo dice nuestra Ley General de Bases Medio Ambiente, que debe ser cambiada, por cierto, en la Constitución para tener la potestad de tomar decisiones de los proyectos ambientales en la región, porque todos los proyectos ambientales que ingresan finalmente son evaluados o firmados por los servicios públicos que los dirigen, cierto, el delegado presidencial. Así que desde ahí nosotros queremos mirar este eje principal, la sustentabilidad, el agua, cuidarla desde los nacientes, quitar todo ese monocultivo que está secando nuestros tributarios, mirar las cuencas hidrográficas, dejar de hablar de la militarización y la violencia de Arauco, porque ellos quieren recuperar nuevamente sus tierras. Esa es la violencia que ha hecho este Estado a los recursos naturales, a los elementos naturales. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos con las propuestas de Tania Concha. Bueno, en primer lugar, decir que lo que hoy día vivimos y por qué justamente, y tú también lo decías,
el tema del medio ambiente está tan profundamente arraigados en las banderas de lucha a través de todos los territorios de la región del Biobío. Aquí se han nombrado ya algunos ejemplos en relación a la provincia del Biobío, Los Ángeles, etcétera. Personalmente soy ciudadana, soy coronelina y vivo en la zona de sacrificio de Coronel y tengo mucha claridad respecto a cómo el modelo, y ahí es donde queremos llegar, ¿no? Porque esto no es una casualidad, esto tiene que ver justamente con el modelo económico que vive no solamente la región del Biobío, sino también Chile. Por eso nosotros planteamos, y es también nuestro línea conductor de la propuesta programática, el cambio del modelo de desarrollo económico también en la región del Biobío. Y respecto de los instrumentos de planificación que han sido, en definitiva, herramientas como ahora, recién Javier lo decía en el panel anterior, hace poco nos enteramos por la prensa que ingresa así con bombo y platillo el plan regulador metropolitano del Gran Concepción, donde hay observaciones hechas por la comunidad que no fueron acogidas en su discusión. Estos elementos hay que cambiarlos. Vamos a garantizar que la participación ciudadana sea incidente en materia de medio ambiente. Vamos a resguardar el tema del medio ambiente con un fuerte liderazgo, pero también vamos a exigir recursos reales que eso nos deben de parte del Estado central, como por ejemplo de los planes de descontaminación atmosférica que recientemente nos piden a nosotros, al Consejo Regional de nuestro recurso, aportar temas que son directamente y dependen del Ministerio. Aumentar las áreas silvestres marinas, hay que cuidar, hay que crear un catastro respecto al territorio versus el impacto que va a tener el cambio climático sobre nuestro territorio y en general sobre todas las comunas que están y que son comunas costeras. Respecto de los planes... Gracias. Tiempo, muchas gracias. Continuamos con las propuestas de Rodrigo Díaz. Durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, me correspondió impulsar el levantamiento de 3 planes de descontaminación: el de Ñuble, en la ciudad de Chillán y Chillán Viejo, el de Los Ángeles y el del Gran Concepción. El gobierno actual del presidente Sebastián Piñera lleva en estos 3 años y fracción 3 planes de descontaminación para todo Chile. Lo que voy a velar es por la implementación de esos 3 planes de descontaminación. Por eso señalaba en la primera intervención que tuve que del presupuesto global de la nación, solo el 2% de los recursos llegan a los gobiernos regionales. Necesitamos aumentar esa cantidad, llegar a lo menos a 10% durante este año para implementar aquellas medidas que nos permitan solucionar los problemas que desde Santiago no se resuelven. Por ejemplo, si queremos realmente cuidar el medio ambiente, no podemos permitir que el 10% de la población de la región, de los hogares de la región, no cuenten con alcantarillado y tratamiento de agua servida. Ahí hay una deuda que nos grita frente a la cara. Esa gente está viviendo en el siglo XX. Nosotros ya llevamos bastante avanzado el siglo XXI. Si queremos avanzar en disminuir la cantidad de polución, necesitamos hacer un cambio de la leña como base de la calefacción, y para eso tenemos que subsidiar a la gente que tiene menos recursos para que pueda tener un mejor combustible. Necesitamos generar aislamiento térmico de las viviendas. Es imprescindible que adelantemos la meta que el presidente Piñera fijó para el cierre de las termoeléctricas en el país. Él la fijó en el año 2040. La propuesta de la presidenta Michelle Bachelet era al año 2030. Tenemos que adelantarla, ojalá más aún. Ya en la región, producto del trabajo que se hizo en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet para poder generar energías renovables no convencionales que hoy día alcanzan al 25% de la matriz. Hoy día podemos decir que está cerrada la primera etapa de Bocamina. Bocamina 2 va a cerrar el próximo año y Colbún y Santa María también debe avanzar su cierre. Muchísimas gracias. Vamos con las propuestas en torno a la protección del medio ambiente acá en la región del Biobío de Gastón Flores. Existe el problema medioambiental, es un hecho, y se han planteado muy buenas propuestas a lo largo de este debate y sé que muchas más se van a plantear. Se han tocado derechos como el derecho a la ciudad, el derecho a un entorno limpio, entre otros, pero nunca se han nombrado la situación en la que se encuentra nuestro campo, fuente de nuestras materias primas y de nuestra riqueza, recursos que no son nuestros y que debemos recuperar y nacionalizar para proteger. Desconcentrar las ciudades va a disminuir el problema medioambiental porque vamos a extender una mejor calidad de vida hacia el campo y vamos a extender los servicios de la ciudad hacia el campo,
teniendo como norte la regulación de aspectos como los monocultivos y aumentar la producción cerealera y leguminosa, para así lograr una mayor autosuficiencia alimentaria. El pueblo, apoyándose en el debate de la Constitución y en la gobernación, debe recuperar lo que le ha sido arrebatado para administrarlo con sabiduría popular. Es más, como hijo de peón, como revolucionario y como futuro gobernador de la región del Biobío, orientaremos nuestras energías en un proceso de apoyo a medianos y pequeños campesinos, a pequeños y medianos agricultores de la región del Biobío y, por supuesto, a la colectivización de los grandes monocultivos de nuestro país y de la región del Biobío. En este caso, nosotros tuvimos un proceso que fue truncado en nuestro país, al cual le daremos vida, recuperaremos el agua y todos los recursos que nos han sido quitados y protegeremos el medio ambiente y el uso consciente de nuestras riquezas, lo cual solo será posible, damas y caballeros, si reimpulsamos la reforma agraria. Muchísimas gracias a Gastón Flores. Continuamos con las propuestas de Pedro Neira. En primer lugar, nosotros nos vamos a oponer tenazmente a la instalación, ¿no es cierto?, del Plan Metropolitano Regulador de Concepción. Creemos que eso finalmente daña y segrega a nuestra región y es el punto inicial para generar algunos de los candidatos que están acá en sus gobiernos, si ellos salen electos, de generar esos mismos planes de segregación en el resto de la región. No vamos a permitir la carretera hídrica, evidentemente, pero también tenemos que reconocer que hoy día nuestro río Biobío ha sido depredado desde sus inicios, donde nacen, hasta llegar a la misma costa de la provincia de Concepción, costa que de 1860 ha sido contaminada habitualmente por el proceso industrial que tanto defienden algunos acá. Nosotros queremos crear normativas claras y nuevas en nuestra región, que se encaucen desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto?, y la Unión Europea, para el control de la planificación de los suelos, la contaminación del agua y del aire. Cuando tengamos estas normativas andando, vamos a tener también centrales de monitoreo propias de esta gobernación, viendo cómo va circulando, ¿no es cierto?, la contaminación y teniendo claridad cada una de las personas de nuestra región de cómo se está realizando esa contaminación y quiénes son los culpables directamente. Eso no lo vamos a hacer en gráfico, lo vamos a mostrar como un semáforo. Y ese semáforo advertirá a la población de cuándo tiene que oponerse a la continuidad de funcionamiento de la empresa. Eso se llama control social ambiental. Eso lo queremos proponer nosotros directamente, que nuestra población, no solamente estos políticos de turno, definan cuándo se tiene que cerrar una termoeléctrica o no. Algunos aquí se hacen hablar tanto de bacheletista. Bachelet fue la que impulsó la carbonización de la materia energética en Chile, hasta el último momento de su mandato. Por lo tanto, aquí hay que tener claridad de que si nosotros no nos organizamos en el control, no podemos generar tampoco una definición clara sobre esta sostenibilidad en el tiempo. Ustedes son los protagonistas, nosotros vamos a dar las herramientas para cuidar nuestro medio ambiente y nuestro país. Muchísimas gracias. Vamos con las propuestas sobre la protección del medio ambiente de Javier Sandoval. Necesitamos una inversión muy fuerte para regenerar lo destruido, pero hay que tomar nota de que hoy día la región del Biobío se encuentra bajo ataque extractivista y está siendo gobernada por autoridades peligrosas. Por lo tanto, en términos concretos y específicos, promoveremos otro tipo de comité ambiental, distinto al que hoy día aprueba proyectos como el Puente Industrial o como GNL, y que no esté integrado por autoridades designadas. Por otro lado, también vamos a promover un Consejo Regional del Biobío que ejerza debidamente sus atribuciones, porque hoy día lo que hemos visto y estamos viviendo al interior del CORE es una crisis, la crisis del gobierno regional, que es nuestro deber revertir con participación y desde las comunidades. Por ejemplo, denunciamos después de haberlo detectado que el pronunciamiento en contra de la minera Biolantánidos Penco Concepción fue emitido fuera de plazo. En ese entonces presidía el Consejo Regional Flor Weise. Y en cambio hemos hecho una denuncia que no fue acogida por el propio Consejo Regional, la tuvimos que llevar a Contraloría. Contraloría instruyó un sumario al gobierno regional
con 15 días de plazo. Acaban de vencer hoy día los 15 días de plazo. No se hizo sumario hasta el momento. Ni siquiera se ha notificado el Consejo Regional. Y adicionalmente hay a lo menos 14 proyectos cuyos pronunciamientos han sido fuera de plazo este año solamente. Quiero también referir la situación que se está viviendo a propósito de ese tipo de proyectos, tanto en Arauco como en la provincia de Biobío. Enjambres de proyectos fraccionados, lo mencionaba Eric recién, y resulta ser que esa práctica que proviene de las inmobiliarias, que las hemos denunciado desde el principio en el Consejo Regional y que no ha sido acogida por ninguna de las bancadas, incluyendo la Demócrata Cristiana que preside comisiones, es una urgencia porque ahora se trasladó a la energía eólica y fotovoltaica que está destruyendo la calidad de vida en Los Ángeles, en Negrete, en Mulchen, en Ciruelo Sur y en muchos poblados y territorios habitados de la zona de Biobío. Más comunidad. Muchísimas gracias. Vamos con las propuestas de Flor Valls. Bueno, cuando hablamos de protección medioambiental tenemos que hablar necesariamente de emitir menos huella de carbono y para ello se mezclan sector, digamos, del desarrollo de la región con lo que es conectividad y transporte y por ello hay que apuntar a que por ejemplo, el transporte público, especialmente el plan que hoy día se desarrolla desde el gobierno regional, que es la renovación de Tu Micro, que se denomina el programa, que es financiado con fondos del Transantiago, tenga un presupuesto que sea mucho mayor al actual. Hoy día hay no más de un 10% de recursos de esa línea de financiamiento que se destina a este tipo de proyectos. Hoy día esto es más que nunca necesario, además, dada la crisis que viven nuestros transportistas del transporte público, dado el COVID. Ahora, en ciclovías, aquí se ha señalado también el uso de la bicicleta y yo creo que es un medio de transporte absolutamente sustentable para lo cual hay que hacer un convenio y yo haré un convenio de programación con el MIMBU para poder aumentar la cantidad actual que son algo de 173 kilómetros de ciclovías en nuestra región y hay que aumentarlos también en las provincias de Arauco y la provincia de Biobío con un enfoque absolutamente descentralizador. Tenemos que aplicar una política regional de reciclaje y compostaje, que son dos conceptos distintos. Para ello, desde el gobierno regional ya se han financiado proyectos en este sentido de reciclaje particularmente, pero hay que hacer una mayor inversión sobre todo, y eso hay que hacerlo con los gobiernos locales, porque tenemos que generar puntos de almacenamiento de este tipo de productos que sean más amplios y que permitan almacenar de mejor manera y por lo tanto dar una fluidez a esta industria que hoy día está creciendo y que además permite generar gran cantidad de mano de obra. Muchas mujeres son recicladoras, muchas de ellas almacenan en los patios de sus casas, en las veredas, con el apoyo de los vecinos, como es el caso en Hualpén, que estuve hace poco visitando una mujer que ha educado a sus hijos con este trabajo y esto además es, como digo, una forma de generar trabajo y también hacer nuestra región más sustentable. Muchísimas gracias. Yo voy a tomar una pequeña licencia, voy a sentir aquí cómo mi equipo técnico me va a querer colgar, pero yo les voy a dar un poquito más de tiempo, porque esta es la última oportunidad que tienen para hablarle a la ciudadanía. A la mala, hoy día, aprobar como zonas de bodegaje. Y eso va a afectar la calidad del empleo y los contratos de trabajo de cientos de trabajadores portuarios. Eso no se lo han explicado a la gente. Si aquí están pasando gato por liebre, y por eso es tan peligroso ese plan regulador metropolitano, que solo favorece a un sector económico empresarial, digámoslo con toda claridad. Y aquí hay candidatos que están presentes que han apoyado eso. Yo eso no lo acepto. No lo acepto. Y yo espero que esos candidatos que han recibido financiamiento justamente de esos grupos económicos, dueños de termoeléctricas, se lo puedan decir directamente y no solo agradecerle el apoyo económico. Y lo quiero decir con claridad. La gente lo que nos exige cada uno de nosotros es que hablemos claro y directo. Y respecto a la gente de Hualpén, le quiero decir que las voy a proteger. El puente industrial, como está diseñado, el impacto de esos 7.000 camiones que van a aterrizar, ¿no es cierto?, en la costanera de Hualpén, va a dañar la calidad de vida de las familias de Hualpén. Los va a dañar. Y mucha de la gente que vive ahí ha hecho un esfuerzo económico enorme comprando sus viviendas. Y ellos no se merecen que por una decisión burocrática
que solo atienden, ¿no es cierto?, la necesidad de una empresa, ellos sufran Tiempo. este menoscabo. Muchísimas gracias. Vamos con las palabras al cierre de Ana Araneda. Gracias. Hasta el momento han fallecido 3 millones de personas en el mundo por coronavirus. Anualmente digo, mueren más de 7 millones por cambio climático, variabilidad climática. Por lo tanto, las respuestas son claras y desde ahí quiero hacer este ejercicio, lo hice en la mañana, pero yo sé que como estábamos vía Zoom no lo vimos y me diste 30 segundos. Quiero que vean la nube, los que están mirando. Yo no sé si la siguen viendo, bueno, no, el ejercicio ya está. No la vemos, ¿cierto? La nube tiene acá miles de litros de agua en 15 años en generar este producto, que yo lo destruyo en 3 segundos. Esa es nuestra economía, eso es lo que se quiere seguir haciendo. Desde ahí tenemos que mirar la sustentabilidad, mirar la economía circular, miremos el reciclaje, miremos la empleabilidad verde, miremos las energías renovables, pero con participación ciudadana, porque me sumo también a lo que dice Javier, nos están llenando con fotovoltaico y eólico, sin embargo, en zonas en las cuales hay gente, hay comunidades, y desde ahí la participación ciudadana nuevamente ha fracasado. El Servicio de Evaluación Ambiental, junto con el SEA, deben hacer un cambio de paradigma ahora, no incluso esperar a la Constitución, porque si seguimos en este formato, lo único que vamos a conseguir más violencia, como lo que tenemos en la provincia de Arauco. Tiempo. Gracias. Muchísimas gracias. Las palabras al cierre de Tania Concha. Muchas gracias. A mí me alegra muchísimo, como coronelina, recordar en este momento, fíjense, cuando estamos tocando el tema de medio ambiente, a una mujer que era una mujer pobladora, Carlina, de la colonia, y cómo luchamos juntas contra las fuerzas especiales que iban justamente a defender algo tan grande como era una termoeléctrica, y no había la capacidad ni del Estado, ni del gobierno en ese momento, ni de hoy para defender los intereses de los ciudadanos que vivíamos en Coronel. También me alegra mucho que candidatos que en esa época podrían haber estado justamente en esa movilización, hoy día no lo están, y están a lo menos diciendo que el plan regulador metropolitano de Gran Concepción no debe ser aprobado. Yo les quiero hacer un llamado y le digo a la ciudadanía, apóyennos a los candidatos que ahora tenemos claridad respecto que ese plan regulador metropolitano de Gran Concepción, en esas condiciones como está, no debe ser aprobado. Yo quiero sumar a esto y les quiero decir también que los candidatos que hoy día dicen que están en contra de ese plan regulador metropolitano, siendo que defendieron anteriormente o son parte de los intereses, ¿no?, de muchísimos que nos aplastaron en las zonas de sacrificio y nos siguen aplastando, lo hacen porque los ciudadanos y las ciudadanas de la región del Biobío hemos alzado la voz, hemos instalado la bandera de lucha también en relaciones a lo que tiene que ver con el medio ambiente. Y respecto de eso, voy a ser categórica, voy a pedir traspaso de competencias para que justamente tengamos más incidencia respecto de ese toma de razón. Muchísimas gracias. Las palabras al cierre de Rodrigo Díaz. Redondeando las materias ambientales, hay 2 tareas fundamentales que competen al gobierno regional: el Plan Regional de Ordenamiento Territorial y el Plan Regional de Uso del Borde Costero. Necesitamos generar una construcción desde la base social, con participación de la academia, con participación lo más amplia posible, para concordar cómo queremos vivir en esta región, dónde vamos a cuidar y preservar el medio ambiente, dónde se podrán desarrollar las actividades de las ciudades, dónde podremos desarrollar las actividades económicas. Es imprescindible que Biobío, en el ámbito de lo que es la nueva ley REP para ver temas de reciclaje, se transforme en una región líder en materia de reciclaje. Tenemos la oportunidad, a modo de ejemplo, señalo, premios a aquellas comunidades que generen mayor cantidad de recolección de aquellos envases que determinemos que debemos hacer. Y también que generemos un profundo programa de educación ambiental en el ámbito escolar y comunitario. En materia de movilización, es importante que exijamos llevar a fondo junto con los demás gobernadores regionales de Chile para lograr que la ley espejo del Transantiago se aplique bien. Hoy nos están engañando.
La mitad de la plata se queda en Santiago y la mitad que va a las regiones del país no llega a los gobiernos regionales. Tiempo. Muchísimas gracias. Muchas Sí. gracias a todos por Perfecto. Vamos con las palabras al cierre de Gastón Flores. Bueno, nosotros en este momento nos encontramos levantando una firme campaña por la refundación de Chile y, de hecho, de la región del Biobío. Es por eso que llamo a todos y todas a sumarse a esto y a participar de todas las instancias democráticas que se están abriendo, en las cuales hay que luchar y alzar la voz como el pueblo e imponer una agenda medioambiental que cambie la orientación que se está desarrollando ahora. Es por eso que también recalco, siempre y cuando la población se siga concentrando en las ciudades y no se den buenos servicios en el campo, las producciones y la situación medioambiental que se está dando ahora se va a seguir replicando. Recalco además el hecho de que nosotros no hemos tenido un proceso que haya llevado una equidad fuera de las grandes ciudades y seguimos concentrándonos bajo la idea cosmopolita, en un país que es tercermundista, que ni siquiera ha pasado por un proceso de desarrollo, en donde se están promoviendo reformas que son de un país del primer mundo y en donde tenemos sueldos de país tercermundista. Muchas gracias. Las palabras al cierre de Pedro Neira. Bueno, se habla, un candidato de cerrar las termoeléctricas rápidamente, pero nadie habla de los pasivos ambientales. Nadie habla del vertedero ceniza que se ubica a 200 metros de una población. Tania hablaba de la colonia. Hablemos de un lugar de patrimonio como Schwager. Hablemos de una termoeléctrica a 300 metros de un hospital, amigas y amigos, en Coronel. Esos son pasivos ambientales. Esos son niños intoxicados con metales pesados. No podemos permitir más esto. Nuestra definición es clara: nuevas normativas para la producción y para el control de la contaminación del medio ambiente. Pero también cooperativas de leña seca y de reciclaje para impulsar también la economía desde el punto de vista de la sustentabilidad. Creemos también que para el proceso que tiene que ver con el agua, el cambio climático, tenemos que realizar una mesa técnica de agua, donde los participantes, los que ocupan el agua, nuestros pobladores, nuestros agricultores, estén participando en conjunto con nuestros centros universitarios para ver cómo destinamos el uso del agua de nuestra región. Y ser claros y categóricos: no a biolantánidos. Nosotros firmamos el compromiso con la ciudad de Penco, con la gente de Penco, a no seguir con este proyecto dentro del proceso industrializador que algunos candidatos del modelo quieren imponer a la ciudadanía. Muchísimas gracias a Pedro Neira. Vamos ahora con las palabras al cierre de Javier Sandoval. Tenemos una crisis multidimensional en el Biobío. Todos los factores que estamos tratando de abordar en este debate se entrecruzan. Y en ese sentido, dentro de los ejes centrales, hay que señalar que hoy día estos proyectos fraccionados y excesivamente aprobados por parte de las autoridades hasta el momento y de los sistemas de evaluación ambiental amenazan la vocación productiva de la provincia de Biobío, así como de Arauco. Nos quieren desplazar de una vocación alimentaria, agrícola, a una energética. Y eso es lo que efectivamente va a abrir paso a lo que denuncia también Ana en el sentido de las carreteras hídricas. ¿Vamos a permitir eso? La región del Biobío lo puede detener. El gobierno regional tiene que ser una herramienta para detener esas decisiones impuestas por el gran empresariado transnacional y que pasan por encima de la vocación productiva y de la soberanía de las comunidades y de los productores locales. Quiero hacer una invitación al conjunto de los candidatos porque parece haber acá dos consensos. Uno, que no podemos permitir que se implante un plan regulador metropolitano proempresarial, proinmobiliario, excluyente y que más encima densifica excesivamente y extiende, digamos, las zonas residenciales en favor de la Cámara Chilena de la Construcción. Hagamos lo mismo con la Estrategia Regional de Desarrollo, una estrategia que impulsó bajo el mandato de Rodrigo Díaz y que fue actualizada hace 2 años con nuestro voto en contra. Necesitamos, además de hacerla de nuevo, apurar ahora el compromiso del Consejo Regional, un Consejo Regional obsecuente, para que haga una modificación inmediata y proteja a las comunidades. Muchísimas gracias. Y finalmente las palabras al cierre de Flor Baiza. Impulsaré una política de fomento de producción de energías renovables, ya sea la eólica, la de paneles solares o las mareo motriz, por ejemplo, que no se ha estudiado teniendo nosotros una gran cantidad de costa. Por lo tanto, eso tiene que ser impulsado también junto a una política de mayor exigencia, por supuesto en la normativa ambiental, y hacerla que sea mucho más rigurosa.
Hoy día aquí se han generado zonas de sacrificio por muchos años que fueron parte de gobiernos anteriores. Hoy día se ha cerrado la termoeléctrica en Coronel, se va a cerrar prontamente otra, y así en el país. Eso es un hecho objetivo que ocurre hoy, y no así en los gobiernos anteriores, como Rodrigo Díaz, que señala que el gobierno de la presidenta Bachelet comprometió y más que eso generó esa zona de sacrificio, y que junto a los gobiernos anteriores también de la exconcertación, en el cual él trabajó por muchos años, hicieron que hoy día se hayan tenido que pagar los costos que aquí otros candidatos han señalado, y no solo en esta región, sino que en otras también. Creo que eso es una cuestión que debe quedar clara, porque hay que informar y decir las cosas como son. Hay hechos objetivos que creo que son irrefutables. Por otra parte, en relación a lo que nosotros nos corresponde desde el gobierno regional, o nos correspondió cuando estuve yo como presidenta del Consejo Regional, siempre dijimos que nuestra opinión era absolutamente irrelevante y prácticamente cero vinculante, y tenemos que modificar esas normativas. En el caso del proyecto de biolantánidos es uno más de todas las consultas que llegan al Consejo Regional, todas fuera de plazo. Tiempo, muchas gracias. Bueno, a pesar de que se han reído de mi generosidad, aprovecharon muy bien el tiempo. Yo quiero agradecer a cada uno de ustedes. Voy a comenzar con Erika Edo Gieldres, candidato de la Democracia Cristiana, por estar con nosotros. Continuamos con Ana Araneda Gómez, del Partido Ecologista Verde. Gracias también por su participación. Gracias. Tania Conchi Hidalgo, candidata del Partido Comunista. Rodrigo Díaz Werner, de Independiente, muchas gracias. Gastón Flores Órdenes, del Partido Unión Patriótica, muchas gracias también por participar. Pedro Neira Milchío, del Partido Humanista. Javier Sandoval Ojeda, del Partido Igualdad, y Flor Baice Novoa, de la Unión Demócrata Independiente. Muchas gracias a las candidatas y candidatos por también volver a repetir este ejercicio que me ha parecido muy interesante, y por sobre todo porque estamos pensando en usted, señor y señora, que está en su casa. Hay que votar este 15 y 16. Un acto democrático, pero también es un derecho, y es una oportunidad importante por primera vez ir a colocar el voto, ¿cierto?, en algo que los regionalistas esperamos mucho tiempo, ¿cierto?, poder votar por el gobernador o gobernadora de la región del Biobío. Nosotros estaremos con una fantástica programación todo el próximo fin de semana, no se lo puede perder, y por sobre todas las cosas, si quiere ir a votar, cuídese. Nos desconfinan el lunes, eso no significa que nos vayamos a portar mal. Buenas noches. Canal 9, Biobío Televisión, presentó El Tablón. A continuación, Noticias Noche.